Bueno, que mantenemos nuestras Biblias abiertas aquí en el libro de Tito, capítulo 2. Estamos en medio de una serie que se llama El buen diseño de Dios. Estamos viendo cómo Dios ha diseñado el hombre y la mujer de cierta manera para glorificarse a Él mismo. Que la manera que debemos de vivir es de una manera que glorifique al Señor. La semana pasada vimos en el libro de Génesis el diseño idóneo del matrimonio, específicamente del hombre y su rol y la mujer y su rol en este mundo. Ahora, vimos cómo el pecado afectó esa relación y vimos cómo el evangelio puede redimir ese diseño. Pero ahora vamos a estudiar en el libro de Tito un pasaje en el Nuevo Testamento que nos ayuda a poder ver qué es el diseño de Dios, cuál es el propósito de una mujer dentro del pacto nuevo del evangelio que tenemos. Pablo le escribe a su apóstol Tito que mande y que pueda instruir a esta ciudad cómo deben de vivir los hombres y las mujeres. Y en este Día de las Madres vamos a enfocarnos cómo debe de vivir una mujer basado en el Evangelio. Estamos titulando el mensaje de esta mañana, Mujer del Evangelio. Tenemos una aplicación que puede bajar y ahí tenemos todas las notas de este mensaje y también tenemos unos cuantos en papel, si es que necesita uno de esos, si puede levantar la mano y uno de los hermanos atrás le va a traer uno de esos papeles de las notas, si me pueden ayudar con eso y oramos mientras empezamos. Si uno de los hermanos me puede ayudar a pasar los papeles atrás, muchas gracias. Oremos. Dios, te damos las gracias esta mañana. Gracias que nos das tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder aprenderla y para poder aplicarla a nuestras vidas. Gracias por las madres. Gracias por este tiempo que tenemos aquí juntos. Ayúdanos a glorificarte por medio de nuestras vidas. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén, amén. Ahí está alguien pasando los papelitos si alguien lo necesita. Yo hace 2 días fuimos a Epcot, estamos en el Magic Kingdom, en el Disney en Orlando. Hace 2 días nos tomamos unas vacacioncitas ahí de 2 días y había un festival de flores en el parque de Epcot. No sé si es que alguna vez han ido, es muy lindo, muchas flores por todos lados diseñadas, pero tenían un diseño ahí. Un lugar donde habían ciertos olores saliendo de esas flores. Y al acercarte podías oler ciertas cosas. Algunos olían a fruta, otros olían a bloqueador, otros olían a diferentes tipos de cosas. Pero el olor tiene unos ciertos poder sobre nuestros sentidos y sobre nuestra memoria. Muchas veces algún olor lo hueles y te transporta a un lugar en tu niñez. Me pasa a mí siempre cuando voy a un restaurante peruano. Cuando yo soy peruano, mi mamá siempre cocinaba comida en la casa y cada vez que voy a un restaurante peruano, a mis hijos les encanta los tallarines verdes. ¿Han comido? Si no lo han comido, se los recomiendo. Muy rico. Pero cada vez que viene ese plato, mis hijos les encanta este plato y ellos se lo traen a la mesa, ese olor que tiene el tallarín verde, de albahaca, de espinaca, de queso, con el camote frito, yo le digo camote, el sweet potato, ¿cómo le dicen ustedes? Boniato, el naranja, el camote frito, ahí bien rico, todo junto, ¡uy, qué rico! Me transporta a la cocina de mi mamá. Y puedo identificar el plato simplemente por el olor, por el olfato. A veces cuando llego a mi casa y mi esposa está haciendo cosas, a veces llego y huelo, huele a galletas. Hay algo en el horno, hay algo rico que se está preparando y la boca se te agua. Ya tienen hambre, ¿no? Están listos para el almuerzo. Tenemos bocaditos allá afuera si quieren. Pero hay algo de los olores que te hace identificar la cosa aún que no lo hayas visto. Pueden haber sido cosas en tu niñez, cierta comida, cierto olor, a lo mejor un perfume que usaba tu padre o tu madre, que lo hueles en algún lugar y dices, uy, huele a mi papá, huele a mi mamá.
¿no? O a lo mejor hueles bloqueador y te transporta a la playa. Ay, qué rico es estar en la playa. O abres un libro viejo y te hace acordar a tu escuela. Ay, huele feo. Puedes identificar la cosa basado en el olor. Pero ¿qué tiene que ver con este pasaje de hoy? Bueno, de la misma forma que un olor puede identificar cierta cosa o persona, la Biblia habla que tu vida es un olor fragante para Dios. Y tu olor fragante determina si es que estás viviendo tu vida sometido al Evangelio o no. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. En otras palabras, tu vida está dejando un aroma donde quiera que vayas. Y ese aroma determina si es que agradas a Dios por tu vida o no. Nuestra vida debe de dar un olor fragante de tal manera que cuando las personas vean nuestra vida, cuando vean nuestro ejemplo, cuando vean la forma que nos comportamos, huelan y digan, uy, huele a Cristo. Huele a Jesús en este lugar. Ay, no sé qué pasa acá, pero como que hay algo raro, distinto en este lugar. Y ese es el propósito a que Pablo le está escribiendo a Tito. Le escribe a su discípulo en un lugar donde nada era fragante. En esta isla de Creta, que Tito los manda, lo ha mandado a establecer pastores y a líderes y a poder encomendar a la iglesia a poder seguir la sana doctrina. Y al seguir la sana doctrina pueden dar ese olor fragante, glorificar a Dios por medio de sus vidas y, como dice después, adornar el evangelio con nuestro testimonio. En otras palabras, la forma que tú y yo vivimos afecta el testimonio del evangelio. Si tú y yo vivimos de una manera que es maligna, que es en contra del evangelio, las personas no van a querer nada que ver con Cristo. Van a pensar que no hay poder en el evangelio. Pero si tu vida refleja una vida cambiada, una vida de discipulado y una vida que podemos glorificar a Dios, vamos a ver cómo nuestra vida puede ayudar que las personas sean atraídas al poder del evangelio. Es más, Pablo le está escribiendo a Tito para que él pueda enseñar, específicamente en nuestro pasaje hoy, a las mujeres cómo vivir una vida cambiada, moldeada por el evangelio. El punto principal que él le quiere decir a Tito es que anime a las mujeres mayores a vivir vidas transformadas por el evangelio para que puedan discipular fielmente a las mujeres más jóvenes y así preservar la credibilidad del evangelio. Es más, para ponértelo un poquito más corto, para que te puedas llevar esto esta mañana, quiero darte la proposición, que es la siguiente: permite que tu vida transformada refleje el poder del evangelio. Permite que tu vida transformada refleje el poder del evangelio. A lo mejor te preguntas, ok, pero pastor, pero ¿cómo puedo reflejar esto en mi vida? ¿Cómo una vida transformada refleja el poder del evangelio? Bueno, vamos a ver tres cosas que Pablo le indica a Tito de cómo tu vida puede reflejar o cómo podemos cultivar ciertas cosas en nuestras vidas para poder reflejar el poder del evangelio. La primera encontramos en el versículo 3. Cultivando un carácter piadoso. Cultivando un carácter piadoso. Miren lo que dice Pablo a Tito en este pasaje. Le dice en el versículo 3. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Ahora, en este pasaje, a lo mejor tú dirías, esto es para las ancianas, esto no es para mí. A lo mejor dices, esto es para mi abuelita. ¿Te imaginas a tu abuelita en esa silla que se va para adelante? Rocking chair, ¿cómo se dice rocking chair? Sillón. ¿Así se dice?
Mecedora, ok, ahí sentada, tejiendo, tomándose su cafecito, con su andador. A lo mejor esa es tu imagen cuando piensas anciana, pero estarías correcta, pero también incorrecta. ¿Por qué? Porque en este tiempo, una mujer mayor, una mujer anciana, no se trataba de la abuelita, sino se trataba de una mujer que ya había tenido experiencia criando niños. En otras palabras, una mujer que ya había enseñado a los niños y los niños ya se habían ido de la casa. Ahora, si estamos calculando bien, haciendo unos cálculos correctos, basado en la edad que se casaban a los 13, 14, 15 años las mujeres y tenían hijos rápidamente, estamos hablando de una mujer de 35 años para arriba. O sea, que no estamos hablando de mi abuelita, estamos hablando de las personas que estaban en la iglesia. A lo mejor está hablando de alguien como tú. Alguien con experiencia, alguien que haya criado a sus hijos, alguien que tenga un poquito de experiencia de cómo ser esposa, de cómo ser madre y sí, también cómo ser abuela, cómo ser tía, cómo ser madre espiritual. Está hablando de las mujeres que ya están siendo impactadas y desarrolladas por el evangelio que ellas profesan. Ahora, ¿qué es lo que le manda a estas mujeres Pablo? O a Pablo a Tito que les enseñe. Le dice que les enseñe que sean reverentes en su conducta. Que sean disciplinadas, que sea apropiada para una persona sagrada. Muchas veces cuando somos jóvenes, cuando no tenemos esa experiencia, somos un poquito vulgares, no pensamos en las responsabilidades, pero mientras más responsabilidades nos vienen, más maduramos y reconocemos que no siempre hay que ser chistoso, que no siempre hay que ser inapropiados. Pero la madurez nos indica que hay momentos de ser reverente, especialmente cuando se tratan de las cosas del Señor en sus vidas. Ser reverentes, que cuando las personas vean a tu vida no piensen, esta persona es un chiste, sino que seas una persona respetable, que las personas vean tu conducta y digan, wow, yo quiero ser más como ella. Me encantaría ser madre como ella, me gustaría ser abuela como ella, me gustaría estudiar la palabra como ella la estudia, me encantaría poder criar mis hijos como ella cría a sus hijos. Esta palabra se trata de ser reverente en tu conducta. También dice calumniadoras, que no sean calumniadoras. Y Pablo es bien explícito en esta palabra. La palabra técnica es la palabra diabolos. Que no sean diablos. Y no que no sean diablos en el sentido de cuernos y que sean rojas, sino el diablo lo que hace es acusar, hablar mal de las personas. Decir, chismear y decir cosas malas de otras personas. Y ese es lo que Pablo le está diciendo. Que cuiden lo que dicen. Que cuiden su lengua. Le digo que esa es una tentación más para las mujeres que para los hombres. Y no porque ustedes digan malas palabras peor que los hombres, pero porque ustedes hablan más que los hombres. El hombre puede estar callado todo el día. ¿Qué estás pensando? Nada, absolutamente nada. Las mujeres, ¿qué estás pensando? Estoy pensando en esto y el otro que tengo que hacer acá y sabías que pasó esto y la señora, y muchas tienen esa tentación, especialmente en Creta, en este lugar donde estaban hablando, eran vulgares, donde no solamente los hombres y las mujeres se comportaban de una manera vulgar, eran mentirosos en este lugar. Y Pablo les dice a Tito, cuídense de hablar de una manera digna. Que no sean diablos en la forma de hablar. Que tengan cuidado con la forma que hablan de otras personas. Que no estén chismeando de otras personas. Que no usen sus palabras para destrozar a las personas, sino para levantar y exaltar y ayudar a las personas. Que cuiden la forma que hablan. También les dice que no sean esclavas a mucho vino. Ahora, esto no es una condenación contra el vino, la Biblia nunca dice que no puedes tomar, pero sí tiene una condenación contra emborracharse, contra tener las sustancias, tomar control sobre nuestro cuerpo. Y esto habla de alguien que en vez de poner su confianza en Dios, pone su confianza
en el alcohol o en las drogas o en cualquier otra cosa para desestresarse o para calmarse o para poder pasar el día que tenían malo, para poder aclararse la mente. Ahora, específicamente en esos tiempos era el vino que muchas mujeres usaban para relajarse, para poder olvidarse de sus problemas, pero hoy en día eso se expande a muchas otras cosas. Hay muchos vicios que te pueden eliminar los problemas de la mente, no solamente el vino, las drogas, las diferentes cosas, y también cosas que no son sustancias, sino simplemente el teléfono. Quitar la mente, ponerla y estar así todo el tiempo en el teléfono. Son formas de poder lidiar, son adicciones que este mundo te da para poder distraerte, para poder enfocarte en otras cosas que en Dios. La verdad es que Pablo les indica a estas mujeres que sean mujeres que son cambiadas, que son impactadas, que son transformadas por el mismo evangelio que ellas proclaman. Que el evangelio tome raíz dentro de sus vidas y que puedan ser transformadas de adentro afuera. Jesús dice esto en Lucas capítulo 6, 44. Cada árbol se conoce por su propio fruto. Un árbol no tiene un cartel que diga buen fruto. No necesita. Un árbol que da buen fruto lo puedes ver basado en su fruto. Normalmente a un árbol que tiene buen fruto lo puedes hasta oler desde lejos. Uy, esa mata de mangos está ya lista. Lo pueden oler, ya saben que cuando huelen, el cantaloupe que está en el supermercado lo huelen, ok, esto está listo, da buen olor, da ese olor fragante que te dice que este fruto está bueno, que está listo, que ha sido desarrollado y ha tomado su tiempo en dar fruto. Y de la misma forma, tu vida, si es impactada y desarrollada y transformada por el evangelio, naturalmente va a dar frutos. Tu forma de controlarte va a cambiar. Tu forma de hablar va a cambiar. Tu forma de relajarte y desestresarte también va a cambiar. Y va a enfocarse más en la forma que Dios nos manda a poder desarrollar. El evangelio cambia nuestras vidas. Y no es porque seamos buenas personas o porque seamos personas que naturalmente hablamos bien. No se trata de personas talentosas o que tengan cierta mentalidad o personalidad que son buenas y tranquilas y que no beben. No se trata de moralidad, se trata de un cambio interno. Si Cristo mora dentro de ti, Él te va a cambiar. Es un proceso llamado santificación. Mientras Cristo mora en ti, te va santificando, te va haciendo más como Él. Y la razón que tu vida debe demostrar autocontrol en la manera que nos comportamos, en la manera que hablamos y en la manera que vivimos es porque si Cristo mora en ti, te da el poder para hacerlo. Por medio del evangelio, Él ha crucificado tus chismes, tu forma de vivir. Tu forma de olvidarte y depender en alcohol o otra sustancia para relajarte. Le ha tomado todos tus pecados y los ha clavado en la cruz. Y ahora por medio de su Espíritu Santo te da el poder para poder vivir una vida que refleje el Evangelio. Que tu vida dé fruto y que indique que cuando las personas vean tu vida y huelan la fruta que sale de tu vida pueden decir, huele a Jesús aquí. Esta vida está marcada por el olfato de un cristiano y de una vida transformada por el evangelio. Pablo termina diciéndole a Tito después en el versículo 11, dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pablo nos está llamando a los creyentes y especialmente a las mujeres mayores que vivan una vida marcada por una conducta reverente. Que puedan vivir una vida marcada por las palabras que edifican, rechazando el chisme y la calumnia. Llama a vivir una vida de bondad visible, viviendo de una manera que otros puedan
imitar. Y no se trata de personalidad, sino de transformación por medio del Evangelio. Que tus palabras eleven, exalten, que sean llenas de verdad, que sean llenas de gracia, que puedas hablar de cierta manera para poder edificar el cuerpo. Que la manera que tú te comportes no distraiga a las personas del Evangelio, sino que apoye y le dé, que corone al Evangelio con belleza. Ayuda a que las personas puedan ver a Cristo y no digan, esta persona profesa a Cristo, pero su vida no huele, su vida no luce como alguien cambiado por el Evangelio. Una mujer prácticamente que hace esto, resiste la tentación de calmar su estrés con vino y busca el consuelo en la presencia del Señor. Una mujer, una esposa que responde con gentileza cuando el esposo o el marido está irritable, no por debilidad, sino por el dominio propio que el Espíritu Santo ha formado dentro de ella. Una mujer que puede antes de que creaba drama y creaba calumnia en una iglesia o en su sitio de trabajo, pero ahora edifica con sus palabras y guarda silencio cuando es sabio hacerlo. O una madre joven que deja el celular al lado y llama a sus hijos para orar con ella. Estos son simplemente indicadores que tu vida está siendo cambiada. Va a tomar tiempo. Toma tiempo cultivar, desarrollar. Pero si estamos cultivando el Evangelio en nuestras vidas, va a llegar un tiempo donde vamos a dar un fruto agradable, un fruto que está marcada por el Evangelio y que pueda enseñar a otras personas que el Evangelio sí tiene poder. Tu vida está marcada por el Evangelio y tu cambio de vida es el ejemplo más grande del poder del Evangelio. Pero no solamente se trata de hacer lo bueno, porque muchas veces fallamos. Me imagino que hay momentos que fracasamos. Pero en ese fracaso no te desanimes, porque hay gracia en Cristo Jesús. Si en vez de apoyar y edificar a tu marido, le gritas, lo tratas mal, le dices cosas que no son debidas, pide perdón. El Evangelio se trata de arrepentimiento y fe. A lo mejor hay cosas en su matrimonio que tú no te has arrepentido porque estás esperando a que él se arrepienta, a que él pida perdón. Dios no te está llamando a que lo convenzas a él que pida perdón. Te está llamando a ti a pedir perdón. Si es que has fracasado en tu matrimonio o en tu forma de ser madre, a lo mejor en vez de estar con tus hijos atenta y cuidándolos, te has distraído con el trabajo, con el celular o con otras cosas y no has invertido en tus hijos. Pídeles perdón. Invierte en ellos. Poquito a poco va siendo moldeada y tus hábitos van cambiando de cosas que no son saludables a las cosas que son saludables. Admite tus fracasos. Muéstrales qué significa a tus hijos y a tu marido el verdadero arrepentimiento. Y confía que por la gracia de Cristo, Él va a cubrir todos tus pecados y te va a ayudar a vivir una vida que le glorifica a Él. Se trata de dejar que el Evangelio cambie nuestras vidas. Pero no solamente se trata de ti, porque el Evangelio que toma fruto dentro de nosotros no es solamente para nosotros, sino ese mismo Evangelio que entra dentro de nosotros es para que podamos compartir, discipular y desarrollar a otros. Punto número 2 que quiero que escriban, que lo vemos en el versículo 3 al 4. La forma que podemos glorificar el Evangelio por medio de nuestras vidas es cultivando el discipulado intencional. Cultivando el discipulado intencional. Pablo le está diciendo a Tito que instruya a las mujeres que tengan un buen carácter, no calumniadoras, que se porten de una manera prudente, que no sean esclavas de mucho vino. Y miren, al terminar del versículo 3 dice que enseñen lo bueno. Que enseñen lo bueno, pero el versículo 4 nos pone más claro,
que enseñen lo bueno, ¿a quién? Versículo 4, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta palabra, instruir, en el versículo 3, se trata de la instrucción formal, enseñar cosas buenas, enseñar de una manera que edifique, pero no solamente se trata de enseñar de una manera formal. No estamos hablando de una conferencia de mujeres, no estamos hablando de un grupo de mujeres solamente, sino estamos hablando de una instrucción que toma lugar en la vida cotidiana de nosotros. Miren la próxima palabra que dice acá el versículo 3. Dice que enseñen lo bueno para que instruyan a las jóvenes. Esa palabra instruir es profunda y se refiere a poder transmitir el evangelio por medio de la presencia, por medio del ejemplo y la exhortación. Implica modelar los instintos para que alguien más pueda aprender. No simplemente instruir, pero desarrollar a la persona. Yo me acuerdo que cuando mi mamá les empezó a enseñar a mis hermanas cómo cocinar, o cuando mi mamá le enseñó a mis propias hijas cómo hacer empanadas y hacer diferentes cosas, aún como mi esposa les enseña a mis niñas cómo hacer cosas, cuando uno instruye a alguien a cocinar o a hacer algo, no simplemente le das una receta y le dices, aquí está la receta, buena suerte, no te quemes. ¿Así es que se enseña a cocinar? No. Sí, se usa una receta o lo que sea, pero se instruye. Se dice, acá dice que uses estas medidas y haces eso. Pero a mi esposa no le gustan las recetas. Le gustan las recetas, pero a ella le gusta modificar las cosas. Ella hace a su gusto. No es una ciencia, es un arte, ¿no? Y tienes que enseñarle cómo desarrollar el paladar. Porque ella ella mide más o menos, le echas, ¿cuánto de sal le echo? Le echas esta cantidad. ¿Pero cuánto es eso? Esta cantidad, un chin, así me dice. Un chin. Y si le falta, le pones un chin más. Pruébalo. Yo nunca pruebo nada. Pruébalo, ver si es que está bueno o si está... Son instintos, son cosas que puede desarrollar. Y si queman la comida, está bien. La próxima vez vas a aprender. Mejor hazlo de esta manera. Es instrucción práctica que las ayuda a poder desarrollar. De la misma forma, el discipulado no es un proyecto o un ministerio formal de la iglesia, pasa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No simplemente se trata de comprar un libro y venir a un estudio los miércoles o los martes o cuando sea, sino se trata de ir a la casa de alguien y ayudarlas a doblar la ropa. Enseñarle qué significa ser una madre que ama a sus hijos. Enseñarle qué significa poder amar y someterse a su esposo. Se trata de poder desarrollar a una mujer que pueda glorificar a Dios en su forma de vivir. Les digo que en este mundo, este llamado de ser madre, este llamado de ser esposa, ya no tiene valor en nuestro mundo. Nuestro mundo sigue desarrollando y mientras más vamos desarrollando de una manera mundana, los valores que Dios nos ha puesto se siguen perdiendo y perdiendo y perdiendo. Estamos en una etapa en este mundo que nos dice que hoy en día 1 de cada 4 mujeres llega a la edad de 45 sin tener niños. Y no es por inhabilidad muchas veces, sino para muchas mujeres es una opción. No quieren tener niños, no quieren tener una familia. ¿Por qué? Porque muchas veces es una inconveniencia. Muchas veces las va a poner más lentas en su trabajo, en su progreso, en las cosas que ellas quieren hacer. Y llegan a este punto que han cambiado esta gran bendición de que Dios le ha dado de poder ser madres y lo cambian por una carrera. Lo cambian por cosas que piensan que las van a satisfacer. La palabra de Dios nos da un gran llamado, un gran rol a la madre. No menosprecien lo que es ser una madre. No se suscriban a lo que dice el mundo que es malo ser madre,
que es inconveniente ser madre. Miren lo que la palabra de Dios le dice. Que sean mujeres que puedan glorificar a Dios por medio de ser madres. Que puedan enseñarle a las mujeres jóvenes cómo vivir una vida que glorifique a Dios. Miren de las formas que deben de poder ayudar a las mujeres jóvenes a vivir. Le dice que les enseñen a que amen a sus maridos. Mujeres, los maridos son a veces difíciles de amar, amén. Pero de todos modos hay que amar a los maridos. Amén. Amén. Pero si tú, con mayor edad, se te hace difícil amar al esposo, ¿cuánto más difícil se le va a hacer a una muchacha joven? ¿Cuánto más difícil se le va a hacer a una niña que todavía no es esposa y tiene todo esto del mundo entrando en su mente? Hay que instruirlas, enseñarles que es una bendición poder ser una esposa que puede apoyar a su esposo, que puede someterse bíblicamente a su esposo, que puede ser una ayuda idónea que Dios la llama a ser. Mamás, es difícil amar a tus hijos a veces. No siempre, a veces se portan bien, son muy bonitos en las fotos, pero a veces, los días célebres que comieron mucho caramelo, que se pasaron todo el día en Disney desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y el próximo día están terribles. Es difícil amar a tus hijos esos días, cuando están fuera de control. Cuando los hijos no te obedecen, cuando los hijos se van de la casa, se descarrían de los caminos de Dios. Es difícil amar a tus hijos. Enséñale a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus hijos, cómo sacrificarse por ellos, cómo dar de ellas mismas para poder desarrollar y discipular a sus propios hijos. Les dice que les enseñen a ser prudentes, puras, cuidadosas del hogar. El hogar es el dominio de la mujer, es la responsabilidad que Dios les ha dado para que puedan manejar, que puedan ordenar, que puedan arreglar, para que esa sea la responsabilidad que Dios les ha dado. Los hijos son la responsabilidad que Dios les ha dado a ustedes. Y en ese cuidado del hogar, ¿qué las llama Dios a hacer? A poder ordenar y manejar esa casa de una manera que glorifique a Dios. Criar a sus hijos de una manera que glorifiquen a Dios, de poder ser hospitalarias de una manera que glorifique a Dios. También dice que sean amables, sujetas a sus maridos. En este mundo que vivían en Creta, estas mujeres no se enfocaban en el matrimonio. Eran mujeres que a veces se iban y no se sujetaban a sus esposos y era un mundo corrupto, muy igual a lo que estamos hoy en día. Mujeres que no se sujetan a sus maridos, que no apoyan y sino buscan felicidad en otros lugares. Es difícil vivir en un mundo pecaminoso. Pero mujeres que son impactadas por el Evangelio ahora tienen esa experiencia de ahora poder desarrollar a las mujeres más jóvenes a poder vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que esté cambiada por el Evangelio. Este discipulado no solamente toma lugar en clases y seminarios, sino toma lugares en la casa, en la cocina, en la lavandería. En lugares donde podemos desarrollarnos los unos a los otros. Así es que Cristo desarrolló a sus discípulos. Cristo no vino y dio seminarios, enseñanzas, y ahí nomás se quedó. Sí dio enseñanzas y muy buenas, que digamos, pero también tomó a sus discípulos y le dijo, síganme a mí. Vamos a hacer esto juntos. Pónganse, escuchen lo que voy a decir, pero ahora vamos a ponernos en acción. Vengan conmigo, vamos a ir a predicar. Vengan conmigo, vamos a desarrollar. Los discípulos le dicen a Jesús, mándalos a sus casas, que tienen hambre, no podemos alimentarlos. Le dice, tú dales de comer. Pero no tenemos nada. Participen de lo que Dios los está mandando a hacer. Los discípulos, después de que han sido formados, Jesús les dice, ok, ahora están listos, váyanse de 2 en 2 en compartir las buenas nuevas. Los discípulos, regresan todos felices y le dicen, Jesús, hicimos milagros, hicimos todo en tu nombre. Jesús le dice, tranquilos.
No se alegren que los demonios se vayan. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y enseñándoles, haciendo la vida juntos, les enseñó cómo ser discípulos, cómo ser formados por el Evangelio. Y cuando Jesús se va, le dice, te voy a dejar al Consolador, que te va a traer a recordar todo lo que les he enseñado y va a estar contigo hasta el fin de los siglos. Ese mismo discipulado que Jesús tomó con sus discípulos es el mismo discipulado que debemos de tener hoy. No simplemente los domingos por la mañana o el discipulado en los miércoles, pero también día a día en las casas, en los lugares de trabajo, en las áreas donde nosotros pasamos nuestra vida. Aunque sí, este discipulado que estamos hablando acá es para las mujeres específicamente, también se trata de toda la iglesia. Todos somos llamados a discipular a otros. Si tú sabes cómo, si tienes una buena forma de poder orar, leer la Biblia, enséñale a una mujer menor cómo hacerlo. Discipúlala, enséñale qué significa ser una esposa que ama a su esposo. Toma la iniciativa, imagínate, o a lo mejor eres una persona que estás en tus 40, 50, 60 o mayor, o lo que sea. Busca a alguien, toma la iniciativa y busca a alguien quien discipular. Invítala a tu casa a cenar, o es más, haz comida y ve donde su casa y ayúdala a doblar la ropa. Háblale de qué significó, de tu experiencia como madre. Háblale de tu experiencia como esposa. Enséñale cómo tú lidiaste con las cosas difíciles en tu matrimonio, en el desarrollo de tus hijos. Si tienes esa madurez, tienes un don, un regalo que Dios te ha dado y no es solamente para ti. Es para que lo uses para poder discipular y desarrollar a otros. Implica modelar. ¿Qué significa ser un modelo del Evangelio? ¿Qué significa cómo el Evangelio afecta tus rutinas? ¿Cómo puedes encontrar tiempo en la mañana o en la tarde o en algún momento para poder tener tu devocional con Dios? ¿Cómo puedes incorporar a tus hijos en ese devocional para no verlos como un estorbo, sino verlos como alguien quien desarrollar en ese proceso? ¿Qué significa poder hacer cosas prácticas? ¿Cómo lavar la ropa? ¿Cómo cocinar? ¿Cómo limpiar los zapatos cuando los niños entran con mugre en los zapatos? ¿Cómo sacarle la mugre de esos zapatos? Cosas prácticas. Es una vida que no solamente se puede desarrollar en el Evangelio, sino en una forma práctica. Eso pasa a través de la presencia, con constancia, con amor, y Dios te ha dado el poder para hacerlo. Cristo Jesús nos enseña cómo discipular y nos llama a discipular los unos a los otros. Esa misma gracia que te está formando a ti tiene que obrar también a través de ti en las vidas de otros. Pero ¿cuál es el punto de desarrollar una vida formada por el Evangelio, de poder discipular a otros? ¿Qué razón tiene esto en este mundo? Punto número 3 que quiero que escriban. Cultivando una iglesia que haga el Evangelio atractivo. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué propósito tiene todo esto que hagamos? Miren el versículo 5 otra vez. Les dice así, que enseñen a las mujeres a hacer todas estas cosas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todas esas cosas que estamos hablando, tu vida que refleje el Evangelio, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, que no sea difamada o insultada o desacreditada. El punto de Pablo es sencillo. Cuando nuestras vidas contradicen nuestro mensaje, damos al mundo motivos para rechazar o burlarse del Evangelio que profesamos. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y ha olido como algo muy rico? Y después has visto y te has decepcionado, que es otra cosa. A veces me pasa, llego a la casa durante el almuerzo y huele como a popcorn, o como a tacos, o burritos, quesadillas, algo huele rico. Y entro a la cocina y veo y dicen, ¿qué huele tan rico? Dicen, ¿qué cosa estás hablando? Es el arroz. Ay.
¿Arroz? No me malinterpreten, me encanta el arroz, como arroz siempre. Pero no es algo que me anime, no es algo que, ay, qué rico el arroz, ¿no? Es algo como, a veces, la forma que vivimos puede oler, uy, huele fragante, huele a Cristo, ¿qué es eso? Y ven tu vida y dicen, no me gusta. Les digo que muchas personas, la razón que se alejan de la iglesia no es porque Dios no es fiel, no es porque Dios no es confiable, sino se alejan de la iglesia porque ven la vida de los cristianos y dicen que somos unos hipócritas. Proclaman un evangelio, pero veo sus vidas, ese evangelio no está presente en su vida. En vez de atraer a las personas al poder del evangelio, hacemos que las personas se alejen del evangelio. No debemos de ser una iglesia que aleje a las personas del evangelio, sino una iglesia que pueda oler a Jesús y que sea una realidad en nuestras vidas. Que cuando las personas vengan aquí adentro no vean superficialmente las caras felices y agradables, sino que vean una intencionalidad en nuestras vidas, de poder desarrollarnos los unos a los otros. No porque sea una persona que es buena, una persona talentosa, una persona piadosa que está en la iglesia, sino que sea el poder del evangelio que se refleje dentro de nuestra iglesia completa. Este evangelio que tenemos es poderoso. Este evangelio que tenemos transforma. Pero nosotros mismos no tenemos nada de qué exaltarnos a nosotros. La Biblia dice que somos como unas vasijas de barro, simples, sin nada de grandeza. Pero dentro de nosotros hay un gran tesoro. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando vivimos como iglesia una vida transformada, la gente no va a decir, ay, qué buena es esa persona, qué piadosa es esa persona, sino va a decir, wow, qué grande es el evangelio. Cómo ha cambiado no solamente a una persona, sino a una comunidad para reflejar este evangelio. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que debemos invertir en las relaciones, invertir los unos en los otros, poder ayudarnos los unos a los otros a crecer, pasar el tiempo con unos con los otros, tomar como adoptiva a una familia que necesita guianza. A lo mejor ya no tienes hijos en la casa, a lo mejor ya tus hijos han crecido, ya son mayores. Adopta a una familia que tiene niños pequeños. Ve donde ellos y diles, me encantaría reunirnos con ustedes y desarrollarlos, hablar un poquito del evangelio. Me encantaría enseñarte cómo hacer las cosas que Dios me ha enseñado a hacer. Si eres una mujer menor y a lo mejor necesitas esa ayuda, pide, pregunta. Pastor, ¿hay alguna familia que pueda adoptarme a mí? Yo necesito ser adoptado, yo necesito crecer todavía. Necesito aprender cómo ser cristiano. Observa las vidas de las personas que están alrededor tuyo. Mira a alguien que su vida sea digna de modelar y dile a esa persona, ¿me puedes ayudar? Estoy teniendo problemas con mis hijos, con mi esposo, con el teléfono, con lavar la ropa, con cocinar. Necesito ayuda. Necesitamos invertir en esas relaciones para que el evangelio se pueda alumbrar a un mundo oscuro. Pero como les dije, esto no solamente se trata de las mujeres. El discipulado es para cada uno de nosotros. Si eres mujer jovencita, niñas, que las niñas no tengan que ver más allá de sus propias madres para ver un evangelio en vivo. Que no tengan que buscar a otras personas, sino que puedan ver a mamá y decir, esto es lo que es una mujer cambiada por el evangelio. Que los hijos puedan ver a papá y decir, yo quiero ser como mi papá, fiel, dependible, alguien que esté enfocado en el evangelio. Yo quiero seguir tras sus pasos de mi papá. Si eres un joven aquí y no tienes figura de padre, busca un hombre que esté caminando en los caminos del Señor. Y desarróllate. Mira su vida y imítala. Como Pablo le dice en la carta, dice, imítenme a mí como yo imito
a Cristo. Hombres, seamos personas dignos de imitar. Seamos personas que resplandezca el Evangelio en nuestras vidas. Que los hombres puedan ver nuestro desarrollo y puedan decir, yo quiero ser más como tú porque tú eres más como Cristo. Mientras más estamos creciendo y crecemos juntos, más resplandecemos el Evangelio. A lo mejor te encuentras aquí esta mañana y aún no conoces a Cristo. Esta te suena un poquito anticuado, te suena un poquito no irrelevante basado en el mundo que vivimos. Bueno, esas son las mentiras que nos dice el mundo. La palabra nos dice que si confiamos en Cristo, si nos sometemos a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él tiene el poder para transformarnos. No solamente individualmente, pero también colectivamente. Mientras nos desarrollamos los unos a los otros, glorificamos a Dios y hacemos que el Evangelio resplandezca. Como Él termina aquí en este pasaje, en el versículo 11. Dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negado la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Dice que esto exhorte y reprende con toda autoridad para que nadie nos menosprecie. La forma que vivimos nuestra vida o es un aroma precioso a Dios, o es un aroma que hace que las personas se alejen de Dios. Seamos personas que vivamos de una manera que glorifiquemos a Dios por medio de una transformación interna, por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Oremos. Dios, gracias. Esta mañana te damos por tu rica palabra. Te pido que nos ayudes a poder no solamente entenderla y aprenderla, sino modelarla en nuestras vidas. Gracias que pudimos estudiar este pasaje. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder poner cosas en práctica, que no solamente sea información buena para ese domingo, sino que hoy día tomamos esos pasos de fe y pasos de obediencia, de invitar a alguien, de planificar algo, de poder discipular y desarrollar a alguien para que tú seas glorificado por medio de eso. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.